Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes. Hoy tenemos noches de oración y de estudio profundo de la palabra de Dios a nivel universitario. Así que venga con nosotros, comparta esta sana doctrina. Estamos ubicados en el 10 Main Street de la ciudad de Clarksville, o puede usted estudiar diligentemente nuestros videos, que tenemos casi ya 800 videos para la gloria de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta tremenda oportunidad, por poder enseñar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que no sean palabras mías, para que estos temas escatológicos podamos llevarlos a otros en el nombre de Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén, amén. Hoy tenemos un tema muy importante, un Dios de 7, ¿verdad? Tenemos una carpeta en YouTube de los Dios de 7. Búsquenos en YouTube, en esa carpeta de Dios de 7, 7 pactos, 7 colores del arco iris, 7 doctrinas, 7 formas que el Espíritu Santo tocó a las personas. Es un Dios perfecto de 7. Y hoy vamos a ver 7 eventos escatológicos, cronológicos en la tribulación. ¿Por qué este tema? Porque mucha gente habla de la tribulación, mucha gente habla de los eventos, pero no los habla cronológicamente. ¿Qué quiere decir cronológicamente? Que cómo van a ir estos sucediendo sucesivamente. ¿Y qué es escatólogo? Escatología es la profecía o el futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? Los escatólogos estudiamos el futuro o las profecías, ¿verdad? Hay pocos doctores en escatología, desgraciadamente el día de hoy, no hay muchos doctores en profecía, pero hoy tenemos esta oportunidad de estudiar los 7 eventos escatológicos cronológicos. ¿Cuál es la secuencia de estos en la tribulación, verdad? Porque existe un periodo que se llama de la tribulación. Para este estudio, primeramente, vamos a ver 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15 nos dice la palabra de Dios, dice: estudia con diligencia, ¿verdad? Nosotros usamos la Reina Valera 1602, no usamos la Reina Valera 1960 porque está llena de errores, más de 3000 errores teológicos, han quitado doctrinas y además está patrocinada por el Vaticano. Nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada, que está más apegada a las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios: estudia, porque en la Reina Valera pusieron procura, ¿va? Estudia es un mandamiento para la iglesia, con diligencia, presentarte aprobado por Dios como obrero que no tiene nada que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Traza, es muy importante que tú veas en el pizarrón, traza. ¿Qué significa cuando dice traza? Quiere decir que la divide. Vamos a poner un símbolo de división, ¿verdad? Ustedes fueron a la escuela, entonces saben cuál es el símbolo de división, ¿verdad? 2 puntos abajo de una rayita. ¿Por qué? Porque tenemos que dividir la Biblia, dividir el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿verdad? El pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel con la iglesia, las obras y la fe, la ley y la gracia. Tenemos que dividirlo, tenemos que hacer esa gran división primeramente. También existen divisiones como las dispensaciones de tiempo. ¿Qué son las dispensaciones de tiempo? Es un grupo de personas que Dios trabaja con ellos por un periodo de tiempo, como la adánica, noética, masoica, ¿verdad? Cuando el tiempo de la ley, el tiempo de la gracia. Nosotros vivimos en la dispensación del tiempo de la gracia. También va a haber una dispensación que va a ser en el tiempo del milenio. Entonces tenemos que dividir bien, estudiar para dividir bien, para poder comprender la palabra de Dios, porque si no la dividimos bien, no la podemos entender. Eso es lo que hace el Espíritu Santo dentro del creyente, te da luz para que tú la puedas estudiar correctamente y dividirla correctamente, porque de nada te sirve leer la Biblia y sacar un pasaje fuera de contexto, porque no la entiendes y no está bien dividida, no está bien trazada, no estás estudiándola diligentemente. Dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? Según Efesios 6:17, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible
agradar a Dios, y Él es premiador o galardonador de aquellos que lo buscan diligentemente. Quitaron en la Reina Valera 1960, diligentemente. Búscalo diligentemente y Dios te lo vas a agradar, lo vas a agradar. ¿Cómo? Estudiando las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces, esa es una pequeña introducción y tenemos que tener el concepto de el rapto. La Biblia habla que el siguiente evento escatológico más importante que va a suceder en estos tiempos es el rapto de la gloriosa iglesia de Cristo, ¿verdad? Mucha gente está en desacuerdo que si el rapto va a ser antes de la tribulación, a medida de a media tribulación o al final de la tribulación, porque no estudian diligentemente la Biblia, no la dividen bien, pero la Biblia habla de un rapto pre-tribulacionario. Entonces, eso es lo correcto, que la iglesia no va a pasar la angustia de Jacob, la iglesia no va a pasar la ira de Dios, porque dice en Tesalonicenses que Dios no nos puso para su ira, Dios nos rescató, nos lavó con su sangre preciosa y nos lavó para que nosotros fuésemos esa iglesia sin mancha, inmaculada, que va a ser la novia de Jesucristo para nosotros estar un día en el cielo para las bodas del Cordero y ser una sola carne con Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, estos eventos escatológicos que prosiguen son muy importantes. El rapto, como la tribulación, son 100% bíblicos. Hay muchos en YouTube que enseñan que el rapto, que apenas lo empezaron a predicar en los años 1300 y bla, 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 no es cierto. Usted lee la historia del cristianismo, libros muy antiguos, usted verá que desde la época de Pablo, los sucesores de los apóstoles, llamados padres de la iglesia, todos los que fueron paulinos enseñaron el rapto, porque es uno de los eventos más importantes en las Sagradas Escrituras. Negar el rapto es como tú negar el día de Cristo, porque el día de Cristo es el rapto, día de Cristo, ¿verdad? Y lo vamos a ver a través de las Escrituras. Y el Armagedón es el día del Señor, para que usted aprenda diligentemente la palabra de Dios. Cuando usted esté estudiando las Sagradas Escrituras, cuando se refiere al día de Cristo, es cuando nosotros vamos a ser transformados en las nubes y Dios nos va a dar un cuerpo glorioso y se va a completar la salvación, se va a completar la redención eterna. Y el día del Señor es cuando Dios va a destruir a todos sus enemigos. Y el tiempo de la tribulación es cuando Él va a derramar su ira, las copas, los sellos, ¿verdad? Dice la Biblia. Y también los jinetes y todo eso que está en Apocalipsis, ya profetizado, porque la Biblia es el libro de la historia del futuro. Nosotros podemos saber el futuro leyendo, estudiando diligentemente, dividiendo bien la palabra de Dios, podemos saber el futuro, ¿va? Entonces, el rapto es uno de los eventos escatológicos que prosigue y más importantes de la Biblia. Negar el rapto, una vez más, lo digo, es como si tú negaras el día de Cristo, el día más importante de Cristo, donde nos va a transformar nuestro cuerpo en un cuerpo glorioso. Muchas personas no creen en la tribulación. Entonces, ¿cómo van a creer en la tribulación? Entonces no creen en estos 7 eventos escatológicos, cronológicos que están en la Biblia. Muchas denominaciones, muchas religiones dicen que ya, por ejemplo, la católica dice que en el año 70 aquí, después de Cristo, se cumplió la tribulación, ¿verdad? Los católicos dicen eso, aseguran eso. Eso es imposible, eso es imposible. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis, que describe la tribulación, primera vez que fue leído fue 100 después de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó en el año 70? El general Tito invadió Jerusalén, destruyó el templo, así como lo dijo Jesús, quitó piedra sobre piedra, ¿verdad? Se llevaron todo el oro, con ese oro construyeron el Coliseo Romano, si usted no lo sabe. Entonces, y también los esparcieron por todas las naciones. Quedó desolada Jerusalén. Jerusalén estaba desolada, entonces todos huyeron. Entonces, las personas dijeron, ¿verdad? Por muchos años, por más de 1400 años dijeron que Dios había reemplazado a Israel por la iglesia. Dios había reemplazado a Israel por la iglesia. Esa falsa doctrina se le llama preterismo. ¿Qué es el preterismo? Preterismo es cambiar los cambios
las cosas escatológicas, ya sea una o dos, ¿verdad? Que hay en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces ellos negaban que va a haber una tribulación que ya había pasado en el año 70, cuando el general Tito invadió Jerusalén, pero eso es mentira, porque como dije, el Apocalipsis se empezó a leer en el año 100 después de Cristo, 30 años después de que hubo esa gran invasión en Jerusalén y ellos fueron esparcidos. La Biblia habla que hay una tribulación, primeramente tenemos que aprender eso. Esta tribulación se divide porque dice 2 Timoteo que tenemos que dividirla en dos, en tribulación y en gran tribulación, ¿verdad? Entonces es un periodo de 7 años. ¿Por qué es un periodo de 7 años? Porque la Biblia nos dice en la Sagrada Escritura la profecía de Daniel. La profecía de Daniel, ¿verdad? Nos dice en que 70 semanas son dadas al pueblo de Israel, ¿verdad? Y vamos a verlo en Daniel. Vamos a buscar Daniel muy diligentemente. Capítulo 11, ¿verdad? Donde se encuentra la profecía de las 70 semanas, ¿verdad? Daniel 10, perdón. Daniel 10. Capítulo 9, Daniel 9, versículo 24, Daniel 9, versículo 24, repito, para que si usted lo está anotando, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál es tu pueblo? Israel. ¿Para quién es esa profecía? Para Israel, no es para la iglesia. Dice, sobre tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? La santa ciudad es Jerusalén, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión de la profecía y ungir al santos de santos, ¿verdad? Entonces, 70 semanas quiere decir que 7 por 7 son 490 años, ¿verdad? Pero si le quitamos una semana de 70, quedan 483 años, ¿verdad? ¿Qué pasó en 483 años? El Mesías entró el domingo de Palmas, exactamente ese día. La profecía se cumple al pie de la letra. Todas las profecías de Dios se cumplen al pie de la letra. Pero muchas veces no sabemos el tiempo exacto que cuándo se van a cumplir, pero podemos saber por la escatología los eventos cronológicos cómo van a suceder, y eso quiero aprender el día de hoy con usted para saber qué 7 eventos de la tribulación se van a desarrollar en esta gran ira de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que eso es muy importante. Si vemos el libro de Apocalipsis capítulo 1, ¿verdad? Vamos a leer varios versículos en el capítulo 1, versículo 3, ¿verdad? Vamos a leer que dice, bienaventurado el que lee y que oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca, ¿verdad? Versículo 7, 1:7, Revelación o Apocalipsis 1:7, dice, he aquí el que viene con las nubes, todo ojo le verá y también los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra se lamentarán por causa de él, así es, amén. ¿De qué está hablando? De la Armagedón, de la última batalla, del día del Señor. Y dice, ¿verdad? El versículo 9, yo soy el alfa, el omega. Dios se revela que es Jesucristo, el principio y el fin. Dice el Señor, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, ¿verdad? Entonces vemos que esa profecía es muy importante. Y estábamos en Daniel, ¿verdad? Ya leímos Daniel 10, pero podemos leer 10:10, ¿verdad? Daniel 10:14 nos dice la palabra de Dios, dice, soy pues venido para hacerte saber que ha de venir a tu pueblo en los posteriores días, porque la visión aún está para días. Se la dio aquí a Daniel, está para días. ¿Qué quiere decir está para días? Dice en Pedro, Pedro nos explica que un día para el Señor son, ¿qué? 1000 años. Entonces está para días. Van a pasar días con ese, ¿va? Quizás 2000 años, ¿va? Como muchos pensaban escatológicamente hace muchos años, pero quizás sea un poquito más, pero no puede ser un poquito menos, ¿verdad? Entonces vamos a ver estos 7 eventos escatológicos que habla la Biblia, porque es muy importante que usted sepa que el pueblo de Israel está listo para hacer un templo.
en esa gran tribulación, ¿verdad? Y van a instituir los sacrificios, ¿verdad? Sacrificios. Entonces hay en Texas, en el año pasado, en diciembre, en noviembre, regalaron ellos 5 novillos rojos, ¿verdad? Novillos rojos o red heifers. Usted lo puede buscar en Google o en YouTube, que es el red heifer o el novillo rojo, y cómo Texas le regaló 5 novillos puros, sin manchas, sin nada, para que estos los reproducieran, y al reproducirlos ellos unas cuantas veces va a ser un sacrificio que puede venir el Mesías, según ellos, ¿verdad? Porque hay un rabino que se llama Yitzhak Manó, que él tuvo esa visión, ¿verdad? Leyendo las escrituras en Zacarías. En Zacarías él leyó esa profecía y dijo que cuando fuera la 10ª vez, ¿verdad? Según la profecía de Zacarías y según el Talmud, iba a venir el Mesías prometido para ellos, para los judíos, ¿verdad? Pero si nosotros estudiamos las escrituras diligentemente y las sabemos trazar y dividir, sabemos que no va a venir el Mesías, va a venir el anticristo, que se va a hacer pasar como Mesías, ¿verdad? Entonces es muy importante que lo aprendamos, ¿va? Primeramente, vemos en esta de las 5 vacas, que en Levítico 19 nos habla del 1 al 22, nos habla de cómo es ese sacrificio de la vaca roja, cómo la tienen que sacrificar, cómo tienen que rociar la sangre hacia el templo, cómo tienen que hacer esas cenizas para lavar y todo eso. Entonces dijo que a la 10ª vez, pero si nosotros leemos la historia de Israel a través de la palabra de Dios, a través de las escrituras, han hecho ese sacrificio los israelitas 9 veces y les falta 1 para concluir el 10, para que ellos supuestamente venga ese Mesías prometido, pero como sabemos, no es ese Mesías prometido, desgraciadamente, es alguien más, ¿verdad? Entonces vamos a ver que es importante que usted sepa que el día de Cristo es el día de rapto. Repito, el día de Cristo es el día del rapto. ¿Y dónde encontramos eso? En Segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, ¿verdad? Donde se encuentra el día de Cristo. Dice 2:2. Segunda de Tesalonicenses 2:2 dice que no sean conmovidos presentante a vuestra mente, ni seas conturbado ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como de nosotros, como el día de Cristo, porque a las Biblias modernas, incluso la Reina Valera 1960, ahí le cambió al día del Señor. Por eso hay muchos predicadores hispanos que dicen que el rapto no puede suceder esa fecha, que la tribulación no va a empezar ahí, porque hubo un error que pusieron el día del Señor en vez del día de Cristo. La original en griego dice el día de Cristo, estuviese ya cerca, no se engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá si antes venga la apostasía. ¿Sabe qué significa apostasía? Significa en inglés falling off, ¿verdad? ¿Qué es falling off? Caerte, falling off, caerte, ¿va? ¿Y cuántas personas no se han caído de la fe? ¿Cuántas personas no se han caído de la verdad? ¿Cuántas personas? Usted dígame. Es más, yo he visto hoy en día, y esto es interesante en YouTube, en TikTok, que enseñan en el Facebook, y muchas personas que se están desvaneciendo y cayéndose físicamente, y estas personas mueren y los doctores no saben ni cuál es la causa o el motivo. Le llaman el síndrome del adulto, del niño y del anciano, así le llaman. ¿Por qué? Porque niños, ancianos y adultos se están cayendo así como moscas, falling off, como dice la Biblia. Dice, antes que venga el anticristo, ¿va? Y es interesante que algo físico puede pasar, pero también se refiere a algo espiritual. ¿Cuánta gente no ha caído de la sana doctrina que usted conoce? ¿Cuánta gente no predica el evangelio de gloria para la iglesia? ¿Cuánta gente mezcla la Biblia y no la divide y no la traza bien? No tiene la sana doctrina, no tiene las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. Entonces vamos a empezar estos 7 eventos escatológicos en la tribulación, ¿verdad? Porque ya dimos esa introducción para saber dónde estamos nosotros en el mapa ubicados, ¿verdad? Nosotros estamos aquí ya muy cerca del rapto, ¿verdad? Es el siguiente evento escatológico que nos va a acontecer. Entonces esos 7 eventos escatológicos, primeramente vamos a verlos, ¿va? Y primeramente el primer evento escatológico que va a suceder después del rapto en la tribulación es 2 testigos
aparecen, ¿verdad? La Biblia establece que es Elías y Moisés, ¿va? Hay muchos estudiosos de la palabra de Dios que dicen que es Enoc, porque Enoc también fue raptado, y Moisés, y otros dicen que es Enoc y Elías, pero no, la Biblia establece con las características que enseña en Apocalipsis, que uno tiene la potestad para orar y detener la lluvia como lo fue Elías, y en el libro de Malaquías nos dice exactamente la profecía que están esperando a Elías y a Moisés. Entonces, Elías y Moisés van a ser esos dos testigos, ¿verdad? Y también, ¿por qué? ¿Por qué? Porque apréndelo muy bien, porque Moisés representa la ley mosaica, la ley dada en el Sinaí, ¿va? Y Elías representa la ley de los profetas, ¿verdad? ¿verdad? Y hay otra ley que se llama la ley de la fe. Si usted no lo sabe, ¿verdad? Cuando usted dice, estás bajo la ley, ¿de cuál ley me estás hablando? La ley de los profetas, la ley mosaica, pero todo el mundo se enfoca nada más a la ley mosaica, a hacer obras, a los mandamientos y todo eso, pero no sabe que existe ley mosaica, ley de los profetas y ley de la fe, trina, ¿va? ¿Por qué? Porque Dios así lo instituyó. ¿Cuál es la ley de la fe? Cuando el Espíritu Santo se mete dentro de ti, de tu corazón, y dice Filipenses 2:13, que Dios te da el querer como el hacer para hacer las cosas, y que Él te va a santificar. No te tienes que santificar solo, Él te va a santificar, Él te va a apartar, Él te va a lavar, Él te va a dar ese querer como el hacer para que estudies diligentemente las Escrituras y te dé luz en tu entendimiento con el Espíritu Santo. Él lo va a hacer todo. Esa es la ley de la fe, que tú te nace hacer lo bueno y no lo malo para complacer a tu Dios que te redimió, que te compró con su gloriosa sangre preciosa, ¿verdad? Entonces vemos que los dos testigos aparecen en Jerusalén, Elías y Moisés, ¿verdad? Dice vamos a leer la cita en Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11 nos habla de estos testigos del 1 al 14. Y dice, y me daba una caña semejante a la vara, el ángel me puso de pie diciendo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él, empero echa fuera el patio que midas, porque es dado a los gentiles y pisarán la santa ciudad por 42 meses. Entonces mucha gente no sabe eso, que el muro de los lamentos está así, y aquí está un templo que se llama la roca, ¿va? El domo de la roca de los palestinos. Entonces, por muchísimos años los israelitas pensaron que el templo de Dios estaba situado exactamente arriba del templo de la roca, pero ya con la tecnología, con los satélites, con las computadoras, con la historia, con los arqueólogos, determinaron que el templo de Dios está a un lado. Entonces ellos ya están listos para construirlo, siempre y cuando ellos tengan el permiso de pasar el muro de los lamentos y empezar a construirlo, ¿verdad? A eso se refiere la Biblia, que porque es dado a los gentiles y pisarán la santa ciudad, dice por 42 meses. Entonces vemos aquí en la pizarra 42 meses. ¿Cuántos 42 meses? 3 años y medio, nos dice la Biblia. Nos especifica que la tribulación se divide en dos, ¿verdad? En dos, 3 años y medio, 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, 1260 días. Y en un lado de la Biblia dice tiempos con ese y medio, tiempos con ese 2 y medio, quiere decir 3 años y medio, ¿va? Y dice, y yo daré poder a mis 2 testigos, ellos profetizarán por 1260 días, aquí le ponemos una palomita, ¿verdad? ¿Cuántos? Entonces estos testigos van a aparecer en la primera parte de la tribulación. Aquí ponemos el número 1, ¿va? Va a aparecer en la primera parte de la tribulación. Los primeros 3 años y medio, ellos van a aparecer ahí para predicar. Vestidos de silicio, y estas son las 2 olivas y los 2 candeleros que están de pie delante de Dios de la tierra. Si alguno les quisiera dañar, sale fuego de su boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno los quiere dañar, así sea necesario que él sea muerto. Ellos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva. El único que hizo eso fue Elías, de su profecía, y tienen potestad de sobre las aguas en convertirlas en sangre, cuando Moisés hizo que el río Nilo en Egipto se convirtiera en sangre, ¿verdad?
Y dice, y herir la tierra con toda plaga y todas las veces que quisieren. Como cuando ellos hubieron acabado el testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Entonces va a haber una bestia, porque, mucha atención, bestia, que sube del abismo. Eso es muy importante que tú lo aprendas, porque esa bestia es el cuerpo que va a usar Satanás para usurpar el lugar de Dios. Es muy importante que tú lo aprendas. ¿Ah? Y cuando hubieran acabado el testimonio de la bestia que sube del abismo, le hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y los cuervos muertos serán echados en la plaza grande de la ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto. Sodoma y Egipto. Entonces, cuando alguien te dice, vamos a la tierra santa, vamos a Israel, no es ninguna tierra santa, te están engañando. La Biblia establece que Israel hoy en día es Sodoma y Egipto. ¿Qué quiere decir Sodoma? Que hay homosexualismo, corrupción, y Egipto, que es del mundo, no es de Dios. La ciudad de Israel, la tierra santa que te hacen decir, no es tierra santa, es Sodoma y Egipto. ¿Cuándo va a ser santa? La única forma que la tierra sea santa es cuando Dios ponga sus pies en el monte de las olivas, acuérdate, o de los olivos, como ustedes le dicen, Zacarías capítulo 14, ¿verdad? No nos dice eso. Entonces vamos a ver que estos dos testigos van a predicar, ¿qué? Van a predicar el evangelio eterno a todos los judíos, ¿verdad? A todos los judíos vestidos de cilicios les van a decir, ustedes mataron al Mesías. Realmente el Mesías es nuestro Señor Jesucristo. Él vendrá con espada y hará justicia. Eso es lo que dice la Biblia. Bueno, número dos, 144,000 aparecen. 144,000 aparecen. ¿Por qué aparecen? Porque no sabe nadie de dónde vinieron, ¿va? Pero si nosotros estudiamos las escrituras diligentemente, sabemos que esos 144,000 vinieron de algún lugar, pero dice la palabra de Dios que vamos a leer algo muy importante acerca de estos 144,000 en Apocalipsis capítulo 7, porque es el libro del futuro, es la historia del futuro. Capítulo 7 del 1 al 8 dice, después que de estas cosas vi 4 ángeles que estaban de pie sobre los 4 esquinas de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase el viento de la tierra, ni sobre el mar, ni ningún árbol. Y vi otro ángel que subía al nacimiento del sol, teniendo el sello de Dios vivo, y clamó con gran voz a los ángeles, los cuales es dado de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagas daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hagamos sellado nuestros siervos en sus frentes. Y hoy el número de los sellados era 144,000, ¿verdad? Y ya dice 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Isaacar, 12,000 de la tribu de Manasés, 12,000 de la tribu de Simeón, 12,000 de la tribu de Zebulón. Entonces, fíjese muy bien, dice, no hagas daño. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando Dios va a derramar su gran ira, en la gran tribulación. Entonces, aquí el 1 y el 2 están déjenme ponerlo bien, el 1 y el 2 están aquí en la primera parte de la tribulación, 144,000. Esos no van a completar el trabajo de la iglesia. Ellos van a predicar otro evangelio. Ellos no van a predicar que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, que ese es el evangelio para la iglesia. Ellos van a predicar que ellos mataron al Mesías y que no se pongan por obras, que no se pongan ni el sello, ni adoren la abominación desoladora o la imagen de Satanás, ¿verdad? Y si no tienes el sello, no puedes comprar ni vender. Entonces, la única forma que tú seas redimido, salvo, tienes que estar decapitado, que te corten y te arranquen la cabeza. Eso dice la palabra de Dios. Vamos a leer más de estos 144,000 en Revelación capítulo 14. ¿Qué nos dice Revelación capítulo 14, verdad? Nos dice del 1 al 5, dice, y miré aquí el Cordero estaba de pie en el monte de Sión, ¿verdad? Ya estos santos ya habían muerto, ya habían sido glorificados y ya habían regresado con el Señor en el milenio, ¿verdad? Que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes, y oí una voz en el cielo con muchas aguas y como la voz de un gran trueno, y oí la voz de tañadores de arpas que tenían con sus arpas, cantaban con un cántico nuevo delante del trono. Hasta ahí va a ser un cántico nuevo. Entonces, si tú estás en una iglesia que dicen cántico nuevo, entonces tienes que esperar hasta el milenio. Entonces, ¿qué
¿qué es cántico nuevo? Que porque Dios va a hacer todas nuevas las cosas, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y 4 seres vivientes y ancianos, y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de la tierra. O escúchenlo muy bien, las características de estos 144,000, porque los testigos de Jehová, la secta de los testigos de Jehová, empezaron predicando eso. Tú tienes que ser uno de esos 144,000 y engañar van a la gente, cuando la Biblia especifica que son 12,000 de una raza, de la tribu de Isaacar, de la tribu de Zebulón, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Judá. Entonces eso es mentira, de la tribu de Manasés. Entonces dice, estos son los que con mujeres no fueron contaminados. ¿Qué quiere decir? Que estos 144,000 son personas que no han tenido una relación sexual o no han tenido, no solamente, muchos escatólogos dicen que esposa, eso es mentira, dicen, son vírgenes, no fueron contaminados, o sea, no tuvieron tiempo de estar en la tierra para estar contaminados, porque son vírgenes y los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos son los redimidos entre los hombres por las primicias de Dios para el Cordero. Y en su boca no se ha hallado engaño, o sea, nunca han dicho una mentira. Eso es imposible para un humano, porque si no la Biblia se contradijera en Romanos, ¿verdad? Que dice que no hay ni uno bueno en la tierra, ni uno bueno, ni uno, todos somos malos. Dice, delante del trono de Dios, y vio. Entonces, estos 144,000, tenemos una predicación, un estudio en YouTube, que estos 144,000 es posible que sean las personas que mataron en Mateo, ¿verdad? Vamos a ver en Mateo, a los bebés, y Dios se los llevó al cielo y los trae de regreso ya como adultos para predicar, ¿verdad? Vamos a ver en Mateo capítulo 2, versículo 2, versículo 16, dice, solo un versículo aislado, ¿va? Herodes, cuando se vio burlado de los hombres sabios, se enfureció mucho y envió y mató a todos los niños que había en Belén y en todos sus términos. Aquí la palabra términos en la Reina Valera 1602 y en la Reina Valera 1960 y en la Nueva Internacional está mal traducida, desgraciadamente, ¿verdad? Dice en las costas, dice en las costas. ¿Por qué? Porque todos los pueblos de Israel, ya sea en el mar, que le decían el mar de Galilea, no le decían lago de Galilea, sino en el mar de Galilea y del lado que está en el mar Mediterráneo, todos tenían costa, no en los términos, ¿verdad? Dice, y Belén y todos sus términos, de la edad de 2 años abajo, con el tiempo que había inquirido diligentemente los sabios. Y muchos eruditos, muchos historiadores dicen que mataron más de 100,000 niños. Entonces, muchos estudiosos, muchos escatólogos piensan que esos niños son los que regresan, como los 144,000, 12,000 de cada tribu, para predicar a los judíos, para predicar en todo el viejo mundo el evangelio de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si lo estudiamos diligentemente. ¿Por qué? Porque no puede ser un judío, no puede ser ninguna persona en el mundo, porque todo mundo ha mentido. La Biblia establece que todos los que vivimos aquí en la faz de la tierra, no hay ni uno bueno ni uno solo, y la Biblia no se puede contradecir. Entonces es indispensable que tú aprendas eso, que esas personas son adúlteros, vírgenes, no ha hallado ninguna mentira en su boca, y que siguen al Cordero en todos lados. El Cordero no ha estado aquí en la tierra, el Cordero vino y regresó al cielo. Entonces, si lo han seguido es porque han estado en el cielo. Entonces, por eso hay una predicación que yo predico en YouTube que se llama ¿Quiénes son realmente los 144,000? O un estudio que quiénes son, que comprobamos con las Sagradas Escrituras que son esos santos, ¿verdad? Que mataron el rey Herodes en algún tiempo, ¿verdad? Entonces seguimos adelante, ¿verdad? Y vemos que el número 3, el anticristo toma el poder. ¿El poder de qué? Va hace el poder en el Medio Oriente, hace un pacto con muchos países, hace un pacto de paz, entonces él los engaña, entonces entra aquí el principio de la tribulación con ellos tres. Estos 3 eventos escatológicos van de la mano, ¿verdad?
primero va, los testigos aparecen, los 144,000 y el anticristo toma el poder y empieza a gobernar. Muchos piensan que es en las Naciones Unidas, en otro lugar que no es en Jerusalén. El anticristo regresa a Jerusalén hasta la gran tribulación, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces esto es muy importante que tú lo aprendas, porque este anticristo que toma el poder, la Biblia lo llama el hijo del pecado. Apréndelo. Y eso lo podemos ver en 2 de Tesalonicenses, ¿verdad? Capítulo 2, ¿verdad? Donde leímos anteriormente, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, cuando leímos el día de Cristo lo vamos a leer. Entonces, el número 3 también se encuentra aquí en la primera parte de la tribulación, 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque es un Dios de orden. Y dice la palabra de Dios, dice, no te engañes de ninguna manera porque no vendrá, 2 de Tesalonicenses 2, 3, sin que venga antes la apostasía, sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hijo de perdición? Es mismo Satanás ya encargado en otro cuerpo, ¿verdad? Entonces, individuo, el anticristo, va a ser el último anticristo en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque siempre ha habido anticristo durante la historia, ¿verdad? Si vemos aquí la Torre de Babel, dice la Biblia que surgió el primer anticristo, su nombre era Nitro. Nitro fue el primer cazador de almas y de ahí hubo muchos anticristos, ¿va? Todas las personas que se han pasado de malos, ¿verdad? Hitler, muchos que han matado a la humanidad, que han hecho genocidios y todas esas personas, Nerón, etcétera, etcétera, fueron también anticristos porque el maligno los usó para dañar a muchas gentes en la humanidad. Entonces vemos que esos anticristos siempre han existido, ¿verdad? Pero vamos a leer qué nos dice Segunda de Juan 2:18, Segunda de Juan 2:18. Vamos a ver la palabra de Dios que nos dice. Segunda de Juan 2:18. Dice la palabra de Dios, hijitos, ya es la hora postrera, como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir. El anticristo ha de venir. Y muchos no creen en el anticristo cuando lo menciona la Biblia muchísimas veces. Así también al presente ha comenzado a hacer muchos anticristos, con ese a través de toda la historia, ¿verdad? Anticristo con ese, dice, por lo cual sabemos que ya la postrera hora. Entonces él se va a revelar, ¿verdad? Ese anticristo se va a revelar. Entonces ese anticristo tomará el poder, un paso de paz en el oriente. Y vamos a leer dónde lo dice en el libro de Revelación, en el libro del futuro, de la historia del futuro, en Apocalipsis capítulo 13. Es conocido ese anticristo como la primera bestia. Apréndetelo, porque ahí el capítulo habla de las dos bestias. Entonces la primera bestia es el anticristo, el segundo anticristo es la segunda bestia, pero ya con una imagen como el primero. Lo vamos a ver qué dice la Biblia. Entonces vamos a leer Apocalipsis del 1 al 10, que dice, me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y sobre sus cuernos 10 coronas, ¿va? No podemos ir en detalle qué significan esas cabezas, esos cuernos, esas coronas, por el tiempo que tenemos que hacer este estudio, pero tenemos estudios diligentes de Apocalipsis en nuestro canal de YouTube, donde usted lo puede estudiar diligentemente, ¿verdad? Y dice, y sobre las cabezas de ellas tenía un nombre de blasfemia, la bestia que vi era semejante a un leopardo con pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio poder y la silla gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló todo el mundo en pos de la bestia, y adoraron al dragón que ha dado potestad a la bestia, ¿va? Entonces eso ya fue con el anticristo. Entonces vemos que él tuvo una herida de muerte, ¿ah? Y nos dice la palabra de Dios que esa herida de muerte fue algo impresionante, ¿va? Lo podemos ver en Zacarías 11:17, vamos a leer la palabra de Dios, Zacarías 11:17. Zacarías 11:17. Déjenme ver. Aquí está, Zacarías 11:17. Tengo mis dedos un poco entumecidos, les pido disculpas, ¿verdad?
11:17 nos dice la palabra de Dios. Nos dice la palabra de Dios. Ay del pastor inútil que deja el rebaño, la espada será sobre su brazo y sobre su ojo derecho, y su brazo será echado del todo y su ojo derecho será eternamente oscurecido. Entonces la herida de muerte que es producida a este anticristo, al último anticristo humano, es una herida de muerte que le daña su brazo derecho y su ojo derecho permanentemente, le oscurece su ojo, queda ciego. Entonces así muere ante los ojos de muchos. Entonces quiere decir que habrá espadas porque lo van a matar a punta de espada, ¿va? Quizás alguien lo va a matar así, no con una arma de fuego, sino con una espada. Y si usted se fija, las personas que están en sectas, así como los Illuminatis y todas esas personas usan la mano derecha y se la ponen dentro de aquí, ¿va? Napoleón también se metía la mano aquí. Y todas esas personas que usan símbolos con las manos derechas porque se representan algo tipológico al anticristo de lo que ha de venir, ¿verdad? Y el ojo derecho, ¿verdad? El ojo de Ra en la pirámide, como los billetes de dólar, el ojo que todo lo ve, los masónicos y todo eso, es también el ojo derecho y el brazo derecho. Pero Zacarías nos dice la Biblia, la escatología, la historia del futuro, cronológicamente dice exactamente cómo él va a hacer su herida de muerte de este anticristo que toma el poder, que hace un pacto de paz, pero lo rompe cuando a mitad de la tribulación, a los 3 años y medio. Es muy importante que tú lo aprendas, ¿verdad? Entonces, el siguiente evento número 4, el anticristo. ¿Quién? El hijo del pecado imita la resurrección. Imita la resurrección porque nadie puede resucitar, únicamente Dios. Nadie puede vencer a la muerte porque solamente Dios la venció. Entonces, como él no puede resucitar, él hace trampa, él hace magia negra, él hace cosas horrendas, oscuras, para querer que la gente, que ese cuerpo del anticristo resucita, ¿verdad? Resucita, pero realmente no resucita, realmente la bestia del abismo es tomada por Satanás y le da la imagen de este primer anticristo, ¿verdad? Tenemos un video, una predicación que dice quién puede ser ese hijo de perdición. Entonces, cuando el anticristo hace la resurrección, se le llama hijo de perdición. Ponga mucha atención, por eso en Tesalonicenses dice hijo del pecado, hijo de perdición. Y seguimos leyendo Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? Sígame conmigo muy de cerca para que usted aprenda diligentemente la palabra de Dios. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, ¿va? Y imita la resurrección, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló todo el mundo en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién podrá hacer guerra contra ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad para continuar 42 meses. Entonces aquí el número 4 está de este lado de la tribulación, ¿verdad? Le dio potestad para continuar 42 meses, ¿verdad? Y dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemiar su nombre y su tabernáculo. Entonces dice que había un tabernáculo, obviamente que ya construyeron un templo, ¿verdad? Se fija, ya hay un templo, ¿verdad? Como dije anteriormente, los judíos ya tienen todo preensamblado para hacer un templo, y ya tienen hasta el lugar geográfico al lado de la roca, ya tienen los novillos rojos para hacer los sacrificios, ya tienen todo, que dicen que en 2 meses pueden ponerlo, ya lo tienen prefabricado si usted no lo sabe. Entonces dice la palabra de Dios, dice, y a los que moran en el cielo, 7, y fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí hay un problema escatológico muy grande de muchos profesores, de muchos pastores que leen este versículo, dice, y fue dado para hacer guerra a los santos y vencerlos. Entonces dicen, los santos, la iglesia va a estar, los santos de la iglesia va a estar en la tribulación, pero no saben dividir la palabra, no saben trazarla correctamente. Hay santos del Antiguo Testamento, la Biblia lo especifica,
hay santos en la iglesia y hay santos en la tribulación de Israel. Está hablando de los santos de la tribulación de Israel, no está hablando de ningún otro santo para que tú aprendas, ¿verdad? También les fue dada potestad sobre toda tribu, lengua y nación, y todos los que moran en la tierra le adoraban, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, ¿verdad? Ahí dice que la iglesia no está, los nombres no están en el libro de la vida del Cordero, donde está la iglesia, el cual fue inmolado en la fundación del mundo. El que tiene oídos que oiga, ¿verdad? Y dice el 14, y engañaba a los moradores de la tierra por medio de milagros, ¿va? Es muy importante que tú aprendas que los milagros, ¿verdad?, son peligrosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la bestia los usa, ¿verdad? Porque dice 1 Corintios 22, nosotros caminamos por fe y no por vista, no por ver milagros, por convicción. La verdadera iglesia, el verdadero hijo de Dios camina por convicción, lo que dice Dios en sus escrituras. Pero mucha gente se va por los milagros, por el que se para de la silla de ruedas, por el que sana. Y muchos milagros no son de Dios, Satanás los usa para que se desvíen de la fe. Yo he visto muchas gentes que se han convertido según porque vivieron un milagro, vieron un milagro, y cuando dice la Biblia, establece la Biblia que la única conversión genuina, la única forma que te sella el Espíritu Santo es creyendo al Evangelio de gloria. Dice Efesios 1:13, porque has creído a la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Versículo 14 dice que son las arras es la garantía, las arras del Espíritu, porque las arras es el anillo de compromiso para que nosotros fuésemos o vayamos en un tiempo futuro a las bodas del Cordero, ¿va? Esta invitación de la resurrección del anticristo, ¿va? También nos dice algo en Tesalonicenses, ya que estábamos leyendo, ¿va? En 2 Tesalonicenses capítulo 2, ¿verdad? Nos dice que el que se opone y se exalta sobre todo lo que es llamado Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él va a usurpar el lugar de el anticristo, ¿va? Bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente punto, ¿verdad? Dice Zacarías, ¿a quién llaman hijo de perdición? Vamos a ver Juan, ¿verdad? Juan capítulo 13, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice el mismo Dios? ¿Quién es el hijo de perdición? Juan capítulo 13. Versículo 27, dice la palabra de Dios, y tras el bocado Satanás entró en él. ¿En quién entró Satanás? En el hijo de perdición. ¿Y quién es el hijo de perdición? Judas Iscariote. Dice, y entró en él, entonces Jesús le dice, lo que haces, hazlo más presto, ¿verdad? Entonces vemos que en Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro nos revela que Judas Iscariote, después que se quitó la vida, después que se ahorcó, él no fue al infierno, él fue puesto en una prisión especial. ¿Por qué fue puesto en una prisión especial? En Apocalipsis dice que pues en esa prisión sale un demonio, un monstruo, y ese monstruo es él, ¿verdad? No tenemos tiempo de leer todo eso, pero la Apocalipsis lo respalda, que ese cuerpo o ese monstruo fue usado para la bestia, para hacerse él, el mismo Satanás encarnado, ¿verdad? Entonces él imita la resurrección, ¿verdad? Porque la resurrección no puede ser lista. ¿Y cómo lo hace Satanás? Sacando el cuerpo de Judas Iscariote y transformándolo a la imagen del último anticristo para que la gente crea que es él. De eso sí tiene poder Satanás, de poder transformar o hacer una imagen a una persona. Número 4, ¿verdad? Ya vimos 4, 5, el anticristo gobierna, el anticristo gobierna, ¿verdad? El anticristo gobierna con 10 reyes en el trono de Dios, ¿verdad? El anticristo gobierna con 10 reyes. ¿Cómo reyes? Si ya ni hay reyes, ya hay puros presidentes. No, todavía nos quedan algunos reyes en Inglaterra es uno, quizás haya otros reyes en África. Bueno, pero se necesitan 10 para que gobiernen, y la profecía se va a cumplir porque todo lo que dice Dios se cumple. Entonces este anticristo se va a sentar en el trono de Dios. En el original, en griego dice que en el trono de misericordia, de mercy seat, dice en inglés, ¿verdad?
Entonces de ahí él va a decir que él es Dios, que todos lo tienen que adorar. Él va a hacer la imagen del último anticristo, él la va a hacer como una estatua, una estampita, y todos la tienen que adorar y se tienen que poner la marca de la bestia. Vamos a regresar a Apocalipsis 13, ahí nos dice cómo va a suceder todo. Nos habla de las dos bestias ese capítulo. Es muy importante que tú lo aprendas, el Apocalipsis 13. Y dice, y le fue dado, y engañaba a los moradores de la tierra 13:14, y engañaba a los moradores de la tierra por medio de los milagros que habían sido dados para hacer la presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia, que tiene la herida en la espada y que vivió. Y fue dado que se diese espíritu a la imagen de la bestia. Entonces en todos los ídolos, en todas las estampitas les va a dar vida. Entonces dice el Salmo 115, los ídolos no ven porque no tienen ojos, no oyen porque no tienen oídos, no caminan porque no tienen pies. Pues agárrate, porque la gran tribulación Satanás va a dar poder a los ídolos, y el ídolo te va a poder profetizar y hablar. Cuando tú te abras tu estampita en tu celular, en tu cartera, él te va a poder hablar y decir lo que tienes que hacer, y si no lo obedeces te van a decapitar. Entonces eso se le llama la abominación desoladora, cuando él está en el trono y le da poder a la imagen para que la adoren. Porque no solamente no recibir la marca de la bestia, es que no la adores. Imagínate, estás en la parada del camión y hay en una imagen y la imagen te habla y no la adoras, te cortan la cabeza. Entonces es algo que muchos no se van a escapar. Muchos creen que pueden sobrevivir en las montañas comiendo pasto, gusanos, etcétera, etcétera, pero no creo, porque Dios va a derramar su ira, va a quemar los bosques, no va a haber agua, no va a llover, va a haber grandes sequías, muchos continentes o países van a desaparecer. Entonces está muy difícil que la gente sobreviva. Por eso es tiempo que busques hoy de Dios, para que no estés en la gran tribulación, que tú puedas salir juntamente con la iglesia en el rapto, ¿verdad? Dice, y todo, 16, 14, 13, 16, y hace a los pequeños y a los grandes ricos y los libres y siervos a tomar la marca en su mano derecha, a los ricos y pobres, a los esclavos, y no, dice los escatólogos, que la gente va a regresar a la esclavitud, porque la economía va a colapsar. La economía va a colapsar y la tercera parte de la humanidad, del mundo, va a volver a ser esclavos, si ustedes no lo saben. Y las espadas se van a volver a hacer para decapitar a las personas. Y dice, y tomar la marca en su mano derecha o en sus frentes. ¿Por qué en su mano derecha? Porque pues cuando eres ladrón, en la ley de Palestina te cortan la mano izquierda. Entonces si tú no tienes mano, pues ya y ya no tienes de las dos manos porque ya robaste, pues te marcan en la frente, pero vas a estar marcado, ¿verdad? Entonces ninguno puede comprar o vender sino el que tiene la marca del hombre. No, perdón, al contrario, si en Palestina o en los países musulmanes, que tú cuando cometes un crimen o un robo te cortan la mano derecha, entonces para ellos es un insulto que tengan la mano ellos la izquierda, y ellos se limpian su cola con la izquierda, como dicen mucho. Es una aberración para ellos, pero los hacen sufrir por rateros. Entonces los que no tengan mano derecha le van a poner la marca en la frente, ¿verdad? Y dice, y ninguno podrá comprar y vender sino el que tiene la marca o el nombre de la bestia. El número de la bestia es su nombre. Aquí hay sabiduría para el que tiene entendimiento. Cuenten los números de la bestia, porque el número del hombre y los números son el 666. 666, ¿verdad? 666 está en este periodo de la tribulación, ¿verdad? El número 4 y el número 5 están en este periodo de la gran tribulación, ¿verdad? No va a ser el número 666, ¿verdad? Para que todo el mundo crea, que todos sepan, no dice cuente el número, ¿verdad? Del nombre del número, porque en hebreo tú puedes contar un nombre en números y puedes saber exactamente qué número es a través de su nombre. Tiene 22 letras el alfabeto hebraico, entonces tú puedes sumar ese nombre y saber qué número es, ¿verdad? Entonces vemos que va a haber un periodo que él va a gobernar con 10 reyes y se van a rebelar contra Dios, ¿verdad? Van a tratar de hacerle guerra y todo se va a acabar en la número 6, ¿verdad? Número 6, los judíos o Israel, ¿verdad? Huyen
de Jerusalén. Los judíos o Israel huyen de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Satanás en el cuerpo de Judas Iscariote los va a perseguir, los va a querer matar. Incluso la Biblia dice en Mateo 24, vamos a leer parte de Mateo 24. Muchos predican de Mateo 24, pero no saben que es una profecía para Israel, ¿verdad? Es una profecía para Israel. Porque dice Mateo 10:5, apréndetela, dice que él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quién? Jesucristo, ¿va? Y él seleccionó al apóstol Pablo para que nos fuese apóstol de los gentiles, lo dice en Romanos 13:17, ¿verdad? Entonces, 24 dice... El capítulo 24 del 13 en adelante dice, y estando sentado en el monte de los olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá en tu venida y en el fin del mundo? Respondió Jesús y dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Como el día de hoy, muchos dicen, yo soy el Cristo, si usted no lo sabe. Todos aquellos pastores, falsos profetas, porque ya no existen los profetas, falsos apóstoles, porque ya no existen los apóstoles, ni mucho menos apóstolas ni pastoras, que dicen que son ungidos. Yo soy el ungido de Dios, yo soy el ungido de Dios. Eso significa falsos cristos, falsos cristos. Y muchos se engañarán y oirás que de guerras, rumores de guerras, y mirá que no nos turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino con reino, serán pestilencias, hambres, terremotos, diversos lugares, y todas esas cosas serán principios de dolores. Entonces entregarán para ser afligidos y los matarán y serán aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre, ¿va? Y si seguimos leyendo, dice que las que estén embarazadas no será un buen tiempo, que si tú estás en una azotea que corras, porque va a inundar Satanás Jerusalén, quién sabe cómo le va a hacer, pero lo va a hacer porque todas las profecías se cumplen al pie de la letra. Quizás el cambio climático inunde y Jerusalén, no sabemos, pero ellos van a huir a una ciudad que se llama Petra, que está en las piedras, ¿verdad? Esa ciudad ya está establecida y ya está hecha dentro de las piedras para que muchos judíos se puedan esconder el día de la gran tribulación. Los cristianos las han ido preparando durante estos tiempos. Entonces, esos judíos van a huir, pero Dios los va a proteger a todos los que creen que a todos los que les creyeron, a los 2 testigos y a los 144,000 que al que mataron era Jesucristo. Entonces, a ellos, todos ellos los va a proteger, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos, ¿va? Apocalipsis 16:4, Apocalipsis, el libro del futuro. Vamos a leer 16:4, que dice, 14, ¿verdad? 16:14 dice, porque son espíritus de demonios que hacen milagros para ir a los reyes de la tierra y todo el mundo para congregarlos para la guerra, aquel grande día del Todopoderoso, el día del Señor, aquí el día del Armagedón. Entonces ellos hacen milagros, ¿verdad? Dice la Biblia, tienen espíritus de demonios, porque el Espíritu Santo ya no está en la tierra. Aquí, en el rato, el Espíritu Santo sale de la tierra. Entonces, cuando el Espíritu Santo sale de la tierra, la mentira será el pan de cada día, el robo, el fraude, los asesinatos, las violaciones, las fornicaciones, será el pan de cada día, porque lo único que detiene el pecado el día de hoy es el Espíritu Santo, y va a salir con su gloriosa iglesia. Entonces vemos que estos tienen espíritus demoníacos, hacen milagros. Por eso es muy importante que tú abras bien los ojos cuando alguien te dice que milagro, un milagro, yo creí por un milagro, yo vi un milagro, yo creo en Dios por un milagro, porque esas son falsas conversiones, falsas conversiones. Te repito, la Biblia establece que únicamente tú puedes ser sellado con el sello de Dios, lavado con la sangre preciosa de Cristo, si crees de todo corazón lo que Jesús hizo en la cruz en su glorioso evangelio. No hay otra. Ese es porque Dios le plació que nosotros fuésemos salvos por la locura de la predicación del evangelio. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, por último, vayamos de bajada, como dice el hermano, número 7, Jesús vence. Jesús vence. ¿En dónde? El día del Señor, porque Él es el Señor, el día del Armagedón, ¿verdad? El Valle del Megido, como usted lo quiera llamar. Vamos a leer Apocalipsis
capítulo 16, del 14 en adelante, ¿verdad? Ya leímos el capítulo 14, y aquí yo vengo como ladrón, ¿verdad? 15, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y no sea su vergüenza. Y los congregó en un lugar llamado en hebraico Armagedón, y el séptimo ángel derramó la copa en el aire, y salió una gran voz del templo del cielo que decía, diciendo, hecho es. Y hubo voces y truenos, relámpagos, y hubo gran terremoto, y un terremoto tan grande el cual no fue jamás desde que los hombres habían estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones se cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle la copa de vino de furor y de su ira, y toda la isla huyó de los montes no hallados, y cayó del cielo sobre los hombres gran granizo como un peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios, y la plaga de granizo, porque la plaga fue un extremo grande, ¿verdad? Entonces vemos que ese día vendrá el día del Armagedón. Habla en Daniel capítulo 11, capítulo 40, ¿verdad? También nos habla del Armagedón, ¿verdad? Vamos a ver 11, capítulo 11, versículo 40. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice, empero a cabo del tiempo, el rey del sur se aconera con él, y el rey del norte se levantará contra él como la gran tempestad, con carros y gente de caballo y de muchos navíos, y entrará por tierra, se inundará y pasará, ¿verdad? Y también Mateo 24 nos advierte, del 27 al 31, ¿va? Ya leímos Mateo 24, estamos leyendo la tribulación, Mateo 24, del 27 al 31 nos dice, ¿verdad? Que porque como relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, será también la venida del hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación, inmediatamente después de la tribulación, inmediatamente después de la tribulación. Se fija en la pizarra cómo la Biblia no se equivoca si dividimos bien y trazamos bien la palabra de verdad. Entonces dice la Biblia, por lo tanto también vosotros estáis apercibidos del Hijo del Hombre, y venir ahora y no penséis, ¿verdad? Y todo eso nos dice, ¿verdad? Que le cortará por medio y dará parte a los hipócritas, y su lloro será del crujir de dientes cuando ellos sean lanzados al lago de fuego, ¿verdad? Aquí el anticristo se llama Wike o Inicuo. Inicuo. ¿Qué quiere decir inicuo? Que alguien que usurpa un lugar, alguien que no va a estar permanentemente ahí, lo dice la Biblia. Entonces, como ves, ya vimos este estudio muy importante, 7 eventos escatológicos cronológicos van en orden. Así va a pasar, ¿verdad? Si tú no estás viendo este video y ya la iglesia no está aquí, ya se fue en el rapto, esto es lo que te va a acontecer. Y si usted tiene un ser querido, déjele este video, déjele notas de lo que va a acontecer si la iglesia llega a salir, cuál va a ser la destrucción, cómo Dios va a terminar todo, ¿va? Este es un estudio muy importante de los eventos escatológicos en la gran tribulación. No nos podemos ir, ¿verdad?, sin predicar el glorioso evangelio de gloria, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados y fue sepultado, ¿verdad? Pero resucitó al tercer día según las escrituras, y las escrituras dice en Romanos 3:25 que Él se puso en nuestro lugar como propiciación de nuestros pecados, y tenemos que tener fe en su sangre preciosa. ¿Por qué? Porque la vida de la carne está en la sangre, según Levítico 17:11, y Él dio su vida para darnos vida. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón lo que Jesús hizo en la cruz, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, que no tengas duda de lo que Él hizo por ti, de cómo te rescató de la ira de Él, serás sellado con el sello del Espíritu Santo, y tú te irás en el glorioso rapto, en el arrebatamiento de la iglesia. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que tú no vas a pasar ni ver la ira de Dios como se derrama en la tribulación. En el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén. Que Dios los bendiga.